existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerle a cada uno de ustedes un pacto de buenas personas. Nosotros, con toda la ilusión del mundo, hacemos un programa que se propone como algo más que un programa para escuchar. Y si ustedes nos prestan por este rato, por el tiempo que quieran, sus imaginaciones y combinamos los elementos, tal vez logremos un efecto. Eve Bonafini solía decir que cuando lo pensamos un poco, la radio no funciona en los teatros de la mente. Podríamos decir en los pasillos de la memoria. Y entonces cuando escuchamos y prestamos atención, y además de escuchar eso que viene, percibimos el valor de los silencios junto a los sonidos, y eso nos retrotrae, nos lleva a otros lugares, a otras sensaciones y dispara imágenes. La experiencia es mucho más global. Porque al fin y al cabo, para achatar siempre tendremos tiempo, y para soñar con los vuelos no siempre. Así que si ustedes quieren, percibimos el programa como un vuelo, vamos rumbo a un destino todavía desconocido, ajustamos los cinturones y damos inicio a la experiencia que sí de plantear agenda se trata. Nosotros creemos que hay que trabajar sobre nuestra agenda, la agenda de la recuperación, la agenda del amor y la empatía contra la agenda de la destrucción, del odio y la falta de empatía. Hablando de todo eso, un día como hoy, hace 80 años, Hiroshima. 3 días después, Nagasaki. ¿Escuchan el sonido de la radio? ¿Escuchan los silencios? A las 8:15 de un día como hoy, hace 80 años, en Hiroshima el sol salía y era un día espléndido, hermoso. 1 minuto después, las bombas atómicas estadounidenses, la bomba atómica estadounidense, 600 metros arriba de la ciudad, explotó. Estados Unidos probaba la fisión nuclear. Científicos, Oppenheimer al frente, habían trabajado mucho tiempo en lo que se suponía un progreso para la humanidad. Jamás pensaron, los científicos se equivocaron, que Estados Unidos usaría sobre poblaciones civiles esas bombas. La situación está clara. Había concluido la Segunda Guerra Mundial. Los rusos habían tomado Berlín. Hitler y su séquito, incluyendo a Goebbels, estaban muertos. El triunfo aliado había despejado Francia. Se terminaba la guerra, pero fiel a sus tradiciones, el emperador Hirohito, japonés, no había firmado la rendición. Eso no significaba que la guerra proseguía, pero la guerra en el Pacífico, con Estados Unidos y de protagonistas, había sido muy fuerte. Estados Unidos y Japón de protagonistas. El ataque a Pearl Harbor de los japoneses dejó la sangre en el ojo estadounidense. Orgullo su herido nacionalista. Y entonces, con todas las acciones concluidas, aquellos que luego se narrarían a sí mismos con sus poderosas fuentes de industria de cine, de televisión, de industria editorial, de industria musical, como los dueños de la democracia, los salvadores de la democracia, en rigor los gendarmes del mundo, los buenos de la Segunda Guerra Mundial, los autopercibidos como buenos, mataron un número aproximado de 300.000 personas. Aún 4 meses después de las explosiones de un día como hoy y de 3 días después en Nagasaki, seguían muriendo personas por los gases aspirados, por las quemaduras sufridas durante el incendio que duró 3 días en Hiroshima, por la intoxicación masiva que produjo ese hongo atómico. ¿Hasta dónde llegan los ecos de Hiroshima? Llegan hasta el presente. Porque Estados Unidos desarrolló tecnología de punta, tecnología nuclear, la bomba atómica, la fusión nuclear, y mucho tiempo después otros países siguieron su ejemplo. Cuando Estados Unidos decidió arrojar las bombas, le explicó a Oppenheimer, hay una película que habla exactamente sobre eso, estrenada hace 2 años, que era para que nunca más hubiera guerras. Las guerras siguieron existiendo. Nunca más nadie se animó a usar en poblaciones civiles
bombas atómicas, pero Israel las tiene, India las tiene, Irán las tiene, Pakistán las tiene, Corea del Norte las tiene, y eso, desde la perspectiva técnico-militar, hace que haya un equilibrio entre potencias en posibilidades bélicas, incluyendo ahí a Rusia. Pero ¿quién dijo que no la van a usar de vuelta? Ese es el debate de hoy. ¿Quién dijo que Israel un día no va a tirar una bomba atómica? ¿Quién lo dijo? ¿Quién podría garantizar? Cuando la guerra estaba concluida, nadie pensaba por entonces que Estados Unidos usaría la tecnología que había desarrollado con estos fines, y la usó. Víctor Heredia, en su canción Sobreviviendo, una canción argentina de los años 80, cantó: tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Tiempo después, pasado un lapso prudencial, cambió: y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Pero Hiroshima estuvo desde siempre en el ADN de la humanidad. La soprano cantora de folclore, Gina María Hidalgo, interpretaba así la canción de los pájaros de Hiroshima, una obra de Horacio Guaraní. Tal vez lo más fuerte de toda esta historia tenga que ver con qué hizo Japón con lo que ocurrió. Solo después de la segunda bomba atómica, Hirohito aceptó subirse a un barco y firmar la rendición incondicional. Pero Japón ya estaba derrotado antes. Y sin embargo, fueron los civiles los que pagaron las cuentas. Estamos compartiendo en el streaming de AM530 en YouTube las imágenes de Enola Gay, el bombardeo, de la bomba que tenía nombre. Las dos bombas tenían nombre propio, y del operativo de la explosión hoy, en la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki fue 3 días después. Shigeru Ishida, el primer ministro de Japón, habló en público. Nunca dijo nada respecto a Estados Unidos. He ahí uno de los grandes temas. No deberemos repetir la tragedia que se abató sobre Hiroshima y Nagasaki, y es responsabilidad de nuestro país, como única nación que las ha sufrido, que ha sufrido un bombardeo atómico, defender los 3 principios antinucleares y liderar la iniciativa mundial para lograr un mundo sin armas nucleares. Como primer ministro, quiero expresar mi más sincero pésame a las almas de las víctimas de las bombas y expresar mi más sentido pésame a los supervivientes que aún sufren las secuelas del bombardeo atómico. La tesis japonesa fue que había que dar vuelta a la página y olvidar. Perdonar y olvidar. Pero no hubo castigos para los responsables. El presidente Hoover, por ejemplo, el ministro de Defensa estadounidense, por ejemplo. Es más, en las horas siguientes a las bombas atómicas, a la primera, hubo una encuesta en Estados Unidos y el 75% de los estadounidenses estaban de acuerdo. ¿Cómo resulta posible? Esta es la canción de cuna de Hiroshima, de Atahualpa Yupanqui. Estamos combinando los contenidos internacionales, un día en que el planeta entero recuerda la tragedia, con los puntos de vista de la Argentina al respecto. La respuesta a cómo fue posible el apoyo del 75% de la población civil estadounidense es: había habido una guerra y el monopolio de la comunicación de las ideas lo tenía el Departamento de Estado. Es decir, los medios de comunicación estadounidenses trabajaban aliados con una sola causa, que era los intereses del gobierno de turno. Entonces, había muy pocas posibilidades. Eso ocurrió también en la Argentina durante la Guerra de Malvinas, de que la llamada opinión pública estuviera correctamente informada
evaluara sus propias decisiones. Este informe de France 24 en castellano se hace la pregunta clave: ¿se aprendió la lección 80 años después de la bomba atómica? ¿O en este complicado escenario mundial esa tragedia podría repetirse? Hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, el infierno nuclear se desataba sobre Hiroshima. El primer bombardeo atómico de la historia fue decidido por Estados Unidos para forzar la rendición del Japón imperial. La explosión mató a decenas de miles de personas en los primeros instantes. Otras miles murieron de las radiaciones en las semanas o los años que siguieron. Los hibakushas, los sobrevivientes de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, continúan advirtiendo sobre el riesgo atómico todavía vigente para ellos. Trump comparó sus ataques contra las instalaciones nucleares de Irán con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo cual es ridículo. Una persona que hace este tipo de comentarios es el presidente de Estados Unidos. Es muy preocupante, ¿no? Debe estar bromeando. ¿Entiende la tragedia que causó el bombardeo de Hiroshima? Las armas nucleares modernas son miles de veces más potentes que la bomba de Hiroshima. En teoría, el Tratado sobre la No Proliferación de 1970 reconoce a Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China como potencias nucleares. India, Pakistán, Corea del Norte e Israel son sospechados de poseerlas. Cuando algunas personas ya no hablan de ello y solo alaban las armas nucleares como medio de disuasión, tenemos que alzar la voz y decir que no podemos aceptarlo. Tras el fin de la Guerra Fría, varios estados pretenden reactivar la carrera nuclear, pero el aniversario número 80 de Hiroshima demuestra un aprendizaje vivaz de la sociedad civil. Al día de hoy, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki son las únicas en haber padecido un bombardeo nuclear. Rhapsody en agosto. Esa película cuenta, Richard Gere, autor estadounidense, es uno de los protagonistas, una historia aparentemente simple de verano. Es agosto, en Japón es verano, unos padres de clase media acomodada se van a ir de vacaciones a Estados Unidos. En ese lapso, en sus vacaciones, una abuela se va a quedar al cuidado de los nietos. Como toda la acción transcurre en Hiroshima, ella les explicará, con su lógica de anciana, lo que aconteció en una era que los chicos desconocen y que sus padres pretenden que se olvide. A los padres los ha cooptado la publicidad estadounidense, el discurso oficial de Japón, los ha cooptado el progreso, el paso del tiempo, y solo quieren ir a divertirse a Estados Unidos, pero a la abuela no. La abuela recuerda. Sabe cómo funcionó eso por entonces. Y la película inmediatamente trae a colación la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Son las personas mayores víctimas de ese holocausto y los chicos, entonces, sus nietos, los que levantarán las banderas que la generación del medio no supo, no pudo, no quiso, no sabe cómo levantar. Si no vieron nunca la película de 1991, se las recomiendo para entender qué pasa con Japón 80 años después. Y nadie cree que la venganza sea buena, pero qué pasa con el olvido. Fidel Castro, 2010. Dicen que no existe el riesgo de una guerra nuclear hoy.
Escuchen al que fue el líder de la Revolución Cubana. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva, de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarrollo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera de ella. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente. Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, debe desaparecer. Octubre 15 del 2010. Para que tengamos claro, a las 8:15 de aquel día, después de la explosión, 600 metros arriba de la ciudad de la bomba atómica, eso duró en total 9 segundos, murieron 100.000 personas en Hiroshima. El infierno en la tierra. Y después muertos y muertos y muertos y muertos y muertos durante meses. Una de las claves es que nadie entendía qué había pasado. Del sol de la mañana resplandeciente al infierno, del blackout primero, del humo después, de los incendios y los muertos, los agonizantes, los mutilados. El espectáculo más horroroso corporizado sobre la tierra. Muchísimas personas quedaron mutiladas o con heridas insalvables para siempre. La vida anterior dejó de existir. Se trató de una vida de sobrevivientes. Obviamente la ciudad estaba completamente a oscuras, se había cortado la electricidad. Y la sensación de destrucción masiva de gente que no tenía nada que ver con las decisiones de guerra acompaña el luto de la humanidad en un día como hoy. Todas las personas, por ejemplo, estaban desnudas. La fisión nuclear, la explosión de la bomba, destruía inmediatamente las vestimentas. Y eso era uno de los más benévolos de sus graves efectos. Es verdad que se puede andar por la vida como el que visita museos, se emociona, adquiere la experiencia, después cuenta y más tarde olvida. Pero si no olvidamos ni Hiroshima ni Malvinas, si no olvidamos, si ese olvido no es programado y se ejercita la memoria, las posibilidades de que no vuelva a ocurrir en los mismos términos son grandes. Y si olvidamos, relativizamos y escuchamos explicaciones de lo inexplicable, lo más probable es que como humanidad, y aquí los que dirigen los países tienen las
responsabilidades claves, pisemos de vuelta el palito. ¿Quién dijo que las sociedades no pisan 2 veces el mismo palito? Y vaya a debate para la ciencia y la tecnología. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es posible que por servir los intereses que pagan los honorarios se avance hacia un brete del cual después, Oppenheimer bien lo supo, no hay modo de salir? Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:27 ahora para las y los oyentes de la radio interesados en whatsappear con nosotros, es la vía más directa. El 11 32 00 0530 está a disposición. Miro un poco la transmisión a través de YouTube, el streaming de la radio. José Luis Verastro: comenzaba la guerra sucia del país del norte que también llegó a Sudamérica. Estados Unidos probó con la desaparición de 80.000 civiles, fueron muchos más. Fueron 100.000 en principio y después hasta 200.000 una vez ejecutadas las dos políticas, una bomba para Nagasaki y otra bomba primero para Hiroshima. Es todo un asunto. Un mundo mejor es posible de la mano de la memoria, la verdad y la justicia, dice Matías Valentín Méndez. Hagámoslo solo por hoy, mañana lo intentamos de nuevo, hasta la victoria siempre. Están dialogando entre sí los oyentes. Gracias a María Josefina Pipari, siempre encuentra conmovedor el contenido de nuestros principios. La radio siempre es un trabajo en equipo. Si no fuera por un equipo de trabajo, las cosas no saldrían como salen. Sí que puede pisarse 2 veces el mismo palito, dice Maru desde Trelew, en lo personal y en lo colectivo, y hay prueba empírica de ello. Sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias, como todas las tardes, un placer para la mente y el espíritu disfrutar de las aperturas del programa. Estamos nosotros convencidos de que como la batalla es cultural, lo decimos siempre al principio y lo recalcamos ahora, hay que nutrirnos de nuestros propios elementos y puntos de vista para que las historias no sean contadas por los otros, para no ser narrados nosotros y no narrar nosotros mismos. Y en ello creo que va el destino de la parte de la humanidad que queremos representar. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, hay sesión en el Congreso de la Nación. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Carlos, querido? Así es, estamos en Avenida Rivadavia y Callao, aquí en Plaza Congreso. Bueno, adentro están sesionando desde las 12:30, justo cuando consiguieron los 129 diputados sentados en sus butacas y lograron el quórum. Pero aquí afuera
hay miles y miles de personas que desde las 11:30 están manifestándose. Ahí están actores y actrices, artistas de diferentes espacios, trabajadores del Garrahan y todos los sindicatos que hacen a la educación pública universitaria y también a otros estamentos del Estado. Entre ellos está el secretario general de ATE Capital, el Dano Catalano, que ahora te vas a meter adentro del Congreso, ¿no, Tano? Sí, vamos a ver cómo viene la votación. Ahí estamos preocupados porque supuestamente por ahora estaríamos con algunos aciertos en la parte de universidad, pero bueno, Vialidad Nacional es algo que nos tiene atormentados, Casa de la Moneda, todo lo que es obras públicas, todo lo que tiene que ver con las infancias, el Banco Genético de Datos. Hubo muchas áreas desmanteladas del Estado que requieren de la protección del Parlamento, así que bueno, vamos a ir viendo cómo viene todo. ¿Hay un retiro total del Estado desde que llegó Javier Milei? ¿Esto es así? No, hay un retiro del Estado que cuida, que debería cuidar y sanar al pueblo. Lo que hay es un incremento del aparato represivo, porque siguen contratando gendarmes, siguen contratando Policía Federal, siguen contratando prefectura, le pagan los mangos, pero siguen contratando, los equipan, los arman, la verdad que gastan fortunas en elementos para reprimir a la comunidad. Ahora de los adultos mayores absolutamente nada, la discapacidad absolutamente nada. Por eso me parece que estamos frente a un Estado nuevo que ve al sujeto como algo que debe existir solamente para poder contener a los sectores dominantes y lo garantizan a través del garrote. Hay un montón de ajustes y cierres de diferentes estamentos del Estado que se pueden judicializar si siguen cerrados. Sí, de hecho lo estamos haciendo. El problema es que la justicia teme también por Javier Milei y entonces termina o durmiendo los expedientes o no dando lugar a toda la cantidad de juicios que se le vienen encima, pero juicios de todo tipo, desde lo que es el abandono hasta delegados despedidos, o sea, todo lo que vos te puedas imaginar viene enfrentando a Milei. Yo creo que en algún momento tanto Javier Milei como el ministro Cunio, como Patricia Bullrich, como la hermana de Javier Milei, Karina Milei, van a terminar en cana, porque es imposible tapar el sol con las manos. Bueno, te cambio de tema, mañana marchan, 7 de agosto. Mañana también marchamos el 7 de agosto, vamos a estar a las 8 de la mañana en San Cayetano. Después a las 9:30 vamos a parar en la iglesia de San José de Flores, que fue la iglesia donde hizo su carrera Francisco, el Papa Francisco, cuando era Bergoglio. Se van a hacer una bendición de las herramientas de trabajo y venimos caminando para acá, para la Plaza de Mayo. Gracias, Tano. Un abrazo. La palabra del secretario general de ATE Capital, el Dano Catalano, que ahora se va a meter dentro de la Cámara de Diputados para ver cómo sigue la sesión. Me contaban también algunos diputados, Carlos, que se sacó de la discusión parlamentaria la emergencia en Bahía Blanca. Uno de los proyectos que necesitan con urgencia toda la ciudad de Bahía Blanca, obviamente después de haber sufrido prácticamente 2 inundaciones consecutivas, una en el mes de marzo y la otra hace muy pocas semanas. Te cuento que antes del inicio de la jornada pudimos hablar con Eduardo Valdés, antes de que consigan el quórum, y vio con buenos ojos la jornada de hoy. Si te parece lo escuchamos porque decía lo siguiente, Carlos. Dale, con gusto. De financiamiento de universidades públicas y también la emergencia en el sector del Garrahan. ¿Cómo viene la mano? ¿Están complicada, no? ¿Los números? No, yo creo que no. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de poder primero tener los 129 y a partir de que tenemos quórum, que es el número 129, supongo que les va a costar mucho a diputados levantar la mano en contra de la educación pública y en contra de la salud pública. No sé cómo van a rendir cuentas en su ciudadanía cuando vuelvan a sus pueblos y cambian los votos. Teniendo en cuenta las cercanías también de las elecciones, ¿no? Por eso digo. Y entonces yo tengo mucha expectativa se concreten los proyectos. Tengo mucha expectativa. También hace minutos aquí en las afueras del Congreso estuvo el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Gabriel Catopodis, que dio su punto de vista sobre lo que son las políticas de vaciamiento de Javier Milei, en especial brindó un fuerte apoyo a los trabajadores del Garrahan. Quiera seguir insistiendo con algo que ya la sociedad le está diciendo con todas las letras, con mucha claridad, con mucha firmeza: el Garrahan no se toca, con el Garrahan no. Podemos discutir lo que quieras, pero el Garrahan es el hospital insignia, es el lugar donde pibes de todo el país han pasado por acá. No hay dudas de que hoy está metiéndose con los residentes, pero por supuesto que si él gana las elecciones lo cierra, no hay ninguna duda de que acá tenemos una cadena y un
una decisión del gobierno de cerrar este hospital y cada cosa que genere gasto. Y para nosotros estos hospitales, acá están los profesionales de mayor reconocimiento, con mayor recorrido en la salud pública en la Argentina, en la historia de nuestro país. Jornada extensa de lucha en las afueras del Congreso Nacional mientras debate la Cámara de Diputados. Continúa una radio abierta con todos los sectores del Estado, públicos, privados, que son sistemáticamente atacados por el gobierno de Javier Milei desde este fatídico 10 de diciembre del año 2023. Están hablando, están exponiendo, están dando a conocer cómo es la crisis en cada uno de estos sectores. Una jornada que seguramente va a durar hasta después de las 5 de la tarde, Carlos. Bien, Martín, para quienes después digan que la sociedad argentina no se manifiesta, no sale a las calles, no protesta, podríamos repasar que ayer hubo una gigantesca manifestación, además reprimida, de las personas con discapacidad, sus familiares y los que les prestan atención, repudiando el veto de Milei, que hoy hay una movilización grande fuera del Congreso mientras se trata en la sesión con 129 presencias el programa de vetar el veto de Milei, que mañana hay una marcha, lo decía recién el veto catalano, rumbo a San Cayetano, es el día de San Cayetano, que el jueves las marchas se van a suceder, que las madres de Plaza de Mayo hacen como siempre su convocatoria a la plaza. Es decir, no se trata de una sociedad inmovilizada, sino que muchas veces la vehiculización de sus reclamos no alcanza el mismo nivel de los medios de comunicación que la pavada que nos circunda. Totalmente, y esta jornada de hoy es la síntesis perfecta de que todos los sectores están siendo atacados por este gobierno y que al mismo tiempo esos mismos sectores entienden que es una lucha sola la que tienen que llevar adelante, por eso la unión de todas las voces, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias, Martín, por tu labor, A vos, Carlos, abrazo. Hoy y todos los días, Martín Suárez en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Otro día de miércoles, Pese a que es martes todavía. No, mañana, el que se va a dar mañana para lo que está sucediendo en términos generales a nivel social. Hoy, viste que también el Festival Entra del Instituto Nacional del Teatro está a todo dar, porque también están en contra. Dije que hoy es martes y hoy es miércoles, claro. Perdón, claro. Porque para mí, como no vine a trabajar el lunes, la semana fue más corta. Hoy es miércoles, hoy de es hecho ya está todo el sistema desplegado del operativo represivo como cada miércoles por toda la zona, es muy notorio. Ayer martes no estaba, hoy miércoles está, y es realmente un gasto, eso sí que es un gasto porque no invierte en nada, que vayan a reprimir. Vos viste cómo ayer el despliegue de la represión, alguien lo frenó porque ya no era solamente cruel e inhumano, ya era un despropósito sideral que pudieran reprimir gente con discapacidad manifestándose pacíficamente a favor de que no cierren las instituciones que cuidan la fragilidad de esas discapacidades. Realmente es muy tremendo lo que estamos un uniformado del Estado, ¿no? Armado y pagado por el Estado, empujando, por ejemplo, a una señora con muletas y una pierna menos. Y niños y niñas con discapacidad y con TEA y con trastornos del espectro. Digo, la verdad es que no se puede gobernar en contra del pueblo que votó, así que para darle su merecido a esta situación que todos y todas vivimos hoy por hoy, votemos como votemos y pensemos como votemos, hay que ir a votar el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, fíjense porque cambiaron los empadronamientos, y también por supuesto el 26 de octubre porque ya ves, en sesión hoy se dan las discusiones y los debates que en definitiva tratan de concientizar a la sociedad de que no es lo mismo que gobiernen unos u otros y que este gobierno se presentó como un cambio y realmente es lo más viejo, de las recetas más viejas y más putrefactas que ya hemos vivido, y esta por cuarta vez en una crisis de endeudamiento como nunca hemos atravesado en nuestro querido país o patria, como lo quieras decir. Nunca estuvo tan claro como ahora, ¿no? La agenda de la protesta social, los diputados y después los senadores intentando hacer su trabajo, el señor Topo con su topadora, con su motosierra, y la sociedad que debe ahora, en una alternativa, elegir sus caminos, ¿no? Y no es menor eso, porque está en el medio el tema de la comunicación, lo que se comunica y lo que no se comunica, el hostigamiento y el aliviamiento para algunos, y la sensación de que este país, que alguna vez tuvo la esperanza de un futuro venturoso y una y otra vez repitió
crisis se va a sumergir en cualquier momento en una tan profunda como las anteriores y tan dolorosa como todas, si es que esa crisis ya no empezó y está disimulada por la comunicación y los intereses que hay al respecto. Más adelante en el programa... Te cuento, llega a Buenos Aires El Secreto, de Erika Saus. Es el estreno el 13 de agosto a las 20 horas en el Teatro Multi Tabarís, en Avenida Corrientes al 831. Y el elenco está conformado por actores muy apreciados, admirados y queridos por su enorme trayectoria: Gerardo Romano, Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari. Por suerte tengo la fortuna y la dicha de haber trabajado con los 4 que componen este elenco de El Secreto, pero vamos a estar conversando con Rodrigo Noya, que la audiencia lo puede reconocer porque no sé si han visto El sueño de Valentín. Valentín se llamó internacionalmente la película. Es el niño que sueña con ser astronauta. La película de Alejandro Agresti. Así es, el niño que sueña con ser astronauta y tiene un amigo que es Rufo, que es Mexis Urtiz Berea, y es nieto de nada más ni nada menos que de Carmen Maura. Y en esta obra se está presentando junto a Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari, y la dirección es de Manuel González Gil. Vamos a estar hablando de esta obra escrita por un francés que se llama El Secreto y que intenta conquistar al público, que va a hacerse presente con humor, intriga y giros inesperados. Hermosa película para aquellos que vivieron esa época, sobre todo el sueño de los chicos de todo el mundo, ser astronautas nada más y nada menos, o cosmonautas en la versión soviética. Rodrigo Noya llegó a ese protagónico porque ya era un chico que descollaba en la tele con Agrandaditos, con Daddy Brieva. Es cierto. Él cuida de la hermana, no sé si lo recuerdan. Sí. Hoy eso no podría hacerse, ¿no? Sería explotación laboral de niños, etcétera, etcétera. Pero se trata de alguien que creció en público y cuya figura despierta simpatía porque todos vimos esa evolución. O la pueden ver en Cinear si no la vieron, El sueño de Valentín. Antes de que alguien diga no va más a cinear, digamos, ¿no? Bueno, está bajo la cartera ministerial de lo que es Adorni, que no sé si se asumió como legislador o ahora que están tanto con esto de la testimonial, si Adorni es o no legislador electo por La Libertad Avanza o sigue como bobocero. No, debe ser el bobocero todavía, no debe haber asumido, ¿no? Sí asumió su calvicie y se puso un peluquín importante hace un tiempo. Quiero decir sobre estos asuntos que también hay actores y actrices, los mencionó Martín Suárez allí, que están protestando junto al resto de las comunidades, las colectividades que confluyen en la marcha de los jubilados esta tarde de miércoles por la posibilidad de cierre del Instituto de Teatro. Es una lucha que vienen dando y que conviene subrayar porque al lado de otras luchas parece más chica y es tan grande como cualquiera de las otras luchas. Es derogar ese decreto 346 que hace que se disuelva el Instituto Nacional del Teatro, que está creado a partir de la Ley Nacional del Teatro y que protege y promueve, por supuesto, la actividad teatral, pero sobre todo le da una expansión territorial, no la federaliza. El Instituto Nacional del Teatro tiene como organismo descentralizado cultural una asignación específica dentro del presupuesto porque genera Producto Bruto Interno y valor agregado a esa economía cultural que tiene nuestro país, y es muy importante que se entienda que el NOA, que el NEA, que Cuyo, que la región centro y la Patagonia tienen también políticas culturales que dependen de estos organismos descentralizados culturales para las que hay asignaciones específicas de crédito dentro de lo que es el presupuesto nacional. Pero no hay presupuesto nacional, por lo cual, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Por favor, liberen a Cristina. Bien, hay un montón de asuntos, como verán, dando vueltas en el aire y convendría no mezclarlos ni desesperarse, aunque para mucha gente la situación sea desesperante. Más adelante tendremos en el programa a Sami Abadi, violinista, compositor, multiinstrumentista y pedagogo musical. Vino con su violín. ¿Hace magia el violín de Sami Abadi? Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM 530.
¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto, a las 18 horas, te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil, Fernando Sánchez Mejorado, de México, y Fernanda Ruiz. Modera Diego Besiunas. Modalidad presencial, Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, preguntá, porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Roberto Caballero está en AM530. Lo tengo a Pedro Saboriga al otro lado de la línea. Pedro, ¿cómo te va? Buen día. La relación con el balcón es esa relación como la misma que hay con un reloj cucú, la misma que hay con el sol, con esa cosa de estar esperando ahí que algo se asome, el sol, ¿no? Saludar y ver. El balcón, en el caso de Cristina, también es la señal de que no te caigas, de que alguien que está vivo, que está alegre. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural
en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. Es la batalla cultural. Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtener descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y a las 14:50 les cuento, ayer lo mencioné al aire, que las entradas para nuestro próximo espectáculo de la patria no se venden en Lanús, en Perón, en el bar y restaurante, el domingo 17 de agosto, es decir, faltan todavía un montón de días, están agotadas. Se vendieron todas y cada una, casi 15 días antes estuvo concluido ese proceso. Así que muchas gracias a todas y a todos los que se acercaron, compraron a través de Alternativa Teatral con descuento, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es agregar otra función. Vamos a hacer otra función, otro domingo de agosto, el domingo 31 de agosto, siempre a las 13. Para nosotros, eso de hacer las funciones a las 13 representa también la posibilidad de interactuar con gente que a otro horario no podría el domingo. Es la madre patria, es nuestra alegría. ¿Qué hacemos? Hacemos un espectáculo de radio, café, concert, poesía y política. Una pantalla en vivo, un músico en vivo, ir contando la historia de esta patria desde distintos puntos de vista. Esta patria, esta matria, esta tierra, este sentimiento, bajo la certeza de que no podrán con ella, aunque lo están intentando. Espectáculos de resistencia, eso hacemos. Y tenemos la enorme suerte de haber sido acompañados por el público en todas las funciones de este año, en todas las funciones con entradas agotadas, con varios días de antelación. Así que si pretendiesen venir el 31 de agosto, háganlo ahora, hagan la compra de entradas por Alternativa Teatral, porque después no podemos garantizarlo. Y aquellos que me preguntan, que nos preguntan, ¿y cuándo vienen a Vicente López? ¿Y cuándo vienen a Mar del Plata? ¿Y cuándo van a tal o cual lugar? Los que dicen cuándo vienen es porque viven en Mar del Plata o en Necochea, en Vicente López. La respuesta es una sola. Dependemos de una iniciativa local. Si nos invitan y tienen un lugar, vamos a hacer el espectáculo. Necesitamos capacidad, necesitamos sonido, necesitamos un montón de cosas, pero básicamente necesitamos un pie. Vamos a ir a Córdoba, al Perón de Córdoba, también a hacer el espectáculo. Más adelante lo anunciaremos. Vamos a volver a Bargoglio, en Flores, donde lo hicimos hace 3 semanas también, con todas las entradas vendidas. Pero la idea es ir organizándonos entre todos para que alternativamente podamos ir edificando nuestro calendario de fechas, que por suerte está bien nutrido. Grito de emoción, ardiendo el corazón. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende. Óyelo. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio.
14:55, entramos ahora en un universo. Escuche la música, Marina Glesser. A lo mejor podría ser la música de una película que todavía no se filmó. Puede ser, es cinematográfica. Tipo El Señor de los Anillos, una fantasía medieval. Me gusta. Tipo La saga de los confines de Liliana Bodoc, Claro, eso pensé, Los días del venado, ¿no? una fantasía latinoamericana, sí, la parte 1 de la saga de los confines, que son 3 libros. Eso sería, como quiera que fuese, estamos imaginando. Es la música de Sami Abadi, violinista, compositor, instrumentista, pedagogo, conocido por su trabajo tanto en la improvisación como en el mundo de la música electrónica. ¿Podríamos pensar en Hiroshima 80 años después? Hoy, 80 años después. O no pensar en nada. El sábado 16 de agosto a las 19 en El Blanco, un centro de experimentación artística con entradas regaladas, valen 5.000. Se consiguen por Instagram. Sami va a tocar junto al colectivo Lobo Negro, compartiendo la fecha, y el trío, en este caso Miyagi, Lamardo, Ramiro, Larraín. Pero su agenda de actividades es muy grande durante todo el mes de agosto y de ahí en adelante. Se trata de un músico completamente excepcional. Xavi, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Gracias a vos. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Este linda tema, presentación. Este tema se llama Itaki. Sí, Itaki. Itaki en griego, la isla de Ítaca. Claro. ¿Y cuando escribiste, estabas ahí? ¿Pensabas ese ahí? En realidad, Ítaca es un poema muy famoso de Cavafis, que es el gran poeta griego. ¿Sí? ¿Sí? Poeta griego. Y es la isla de donde partió y a la que volvió Ulises en la Odisea. Claro, entonces hay un juego un poco de evocar algunas cosas, pero como la música es instrumental, por suerte me permite no nombrar esas cosas del todo y dejarlas, como dijiste hace un rato, en la imaginación de cada uno. Podríamos imaginarnos entonces a Ulises, o en la versión griega original, Odiseo el fecundo en Ardides, volviendo, navegando hacia Ítaca, donde lo espera Penélope, pero no sabe si Penélope lo esperó o no. Pero Carlos... Lo esperó. No es por ahí, es porque vos sos Ulises. Vos, Marina, sos el que Ulises. Está escuchando. Todos somos Ulises. A ese Ulises voy. A esto que cada uno de nosotros tiene. Bueno, esa fue mi inspiración, ¿no? Su propia Odisea. Exactamente. Que lo importante en la historia de las dos obras maestras de la literatura griega antigua es que no hay que ir a la guerra de Troya y ganarla solamente, que eso es una parte. Esa es la primera parte de la doble obra. El asunto es volver, no es ganar, es volver. Y volver al lugar desde el que nos fuimos, en que las cosas no serán las mismas, ¿no? Así que quizás todos tenemos el canto de sirenas esperándonos, un gigante Polifemo que si nos descuidamos nos come, y la hipótesis de que tal vez volvamos a reinar donde alguna vez fuimos reyes, pero no se sabe. Qué bueno poder extendernos ahí, ¿no? Totalmente. ¿Leíste el poema y te inspiraste en el poema? ¿Así fue el procedimiento? En realidad, no se van a aburrir si les cuento esto. No, contanos, escuchamos en realidad la idea vino antes que la documentación, por así decirlo. O sea, la idea de que cada uno de nosotros tiene en su vida, en su día, a veces, el desafío de los trabajos de Ulises. Entonces, cada uno de nosotros, es la historia personal y también a veces la historia colectiva, ¿no? Del desafío. Y después un poco me documenté y elegí las palabras que dan el título, porque todo el disco, que se llama Arco Voltaico Volumen 2, está orientado por esta idea. Qué bueno, ¿no? En la Ilíada, en la primera parte, para el que no lo supiera, el héroe es un guerrero que va a morir con su talón por su talón. Aquiles es el máximo guerrero de todos los tiempos. Y va a morir en el asalto a Troya sin saber que tiene una debilidad en el talón. El caballo de Troya, guarda con troyanos que te meten un caballo. Cuidado con eso. Y luego Ulises, que es el que menos convencido estaba de esa guerra, tiene que volver, pero la guerra ha durado 10 años.
y volver va a ser una odisea. Larga marcha en el tiempo. Más o menos así. Quizás todo eso es simbólico y metafórico y es una historia inventada para entretenernos, o quizás ocurrió y fue bien narrada por alguien que no sabemos ni siquiera si existió, que se llamó Homero. Sami, ¿qué violín tocas? Qué buena pregunta. Bueno, este violín que siempre llama mucho la atención porque es rojo. ¿Se ve bien? Sí. Después luego llama la atención porque además es eléctrico, pero en realidad lo más curioso del instrumento es que es un violín barítono. Eso significa que tiene sus cuerdas alteradas para sonar. ¿Se escucha? Sí, como un avión. Más grave. Más grave. O sea que es un violín un poco cello. ¿Lo hizo un luthier japonés ese violín? No. Tiene mucha historia porque los violines, viste, vienen con nuestros abuelos y luego sufrieron unas transformaciones. Pero originalmente era un violín clásico. Era un violín clásico y lo electrificaron, digamos, de alguna manera. Lo electrificamos, lo laqueamos, le pusimos un sistema de microfonía, le alteramos las cuerdas. Está tuneado. Está tuneado. El violín original. ¿Para lograr qué efecto? Y bueno, este efecto de los graves que el violín originalmente no tiene, yo necesitaba los graves porque ahora vas a escuchar, yo hago mis orquestaciones en la lupera. La lupera, para quien no conociera, es una máquina de ritmo. No, es una máquina de repetir. De ecos, entonces. ¿Querés que hagamos una pequeña muestrita? Dale. Mira, una muestrita, una nota nomás. Esta nota grave. Que hay algo que no está bien. Algo no se enchufó correctamente. Pero no importa, tenemos la solución. Ese es el problema de la electricidad, claro. Listo, ahora sí. La voy a manejar con las manos. Normalmente la manejo con los pies. Y eso te posibilita... ¿Por qué no se está escuchando? Me posibilitaría un montón de cosas, pero no se está escuchando. Qué raro. A ver. Se escucha, ¿no? Se escucha como un poquito. Ahí está funcionando. O sea, toca sola la máquina. Claro, digamos, yo en realidad técnicamente lo que me permite es determinar algunas frases que yo quiero repetir y utilizarlas como base de orquestación. Bien, ¿y el otro equipo que tenés ahí? Y lo otro en realidad son sensaciones espaciales, es decir, acá lo que tenemos es un delay, ves que hay una repetición que... Sí. Se escucha esa repetición. Como un eco. Como un eco, y esto es una reverberancia que nos da un espacio. Todo en realidad... digamos, son como pequeños detalles, pero el gran corazón compositivo del asunto está en la lupera, que ahora me doy cuenta que nunca la manejo con la mano, pero bueno, espero que si Paganini viviera ahora, ¿estaría chocho con esto? Con las ampleras. No tengo la menor idea. Con las posibilidades, digo. No tengo la menor idea, porque en realidad... A ver, es más que un tema de violinistas, es más un tema de compositores. O sea, a Paganini por ahí le daría lo mismo, porque más que nada él era un violinista, pero a lo mejor algún compositor del pasado sí le llamaría la atención. Usaría lupera. Sí, yo creo que sí. Las posibilidades que te da como compositor y para un solo instrumentista. Pero es que de hecho los compositores en el pasado escribieron música con mucha repetición. Que además se llamaba passacaglia. En el barroco, cuando vos tenías una base que se repetía una y otra vez, se llamaba passacaglia. Entonces, a lo mejor hoy la passacaglia la lupearían con este bichito. Queremos escucharte y verte, ya que estamos a tu lado y tenemos la transmisión por streaming, tocar. ¿Cómo ahora. No? ¿Cómo no? Por fin. ¿Estamos listos? ¿Qué vas a tocar? Yo voy a tocar una pieza que se llama Ovaltine. Buen nombre también, Ovaltine. Tiene Ovaltine. ¿Y qué significa? Cacofonía. ¿Qué significa Ovaltine? Bueno, yo les cuento. A mí me gusta siempre que los títulos de mis piezas no sean muy claros, justamente por lo que hablábamos hace un ratito de la imaginación, ¿no? No quiero condicionar mucho. En este caso, Ovaltine tiene metido adentro la palabra oval. Oval fue un espacio en la ciudad de Buenos Aires que no existe más. Es desde donde se empezó a irradiar toda la música electrónica cuando nadie hablaba de música electrónica. Y cuando decimos música electrónica no nos referimos solo a electrónica de baile, que es la más conocida, sino también a la electrónica más artística, más experimental, más nueva. Entonces,
en Oval yo tuve un espacio importante, yo tocaba todos los viernes y me dejaban hacer lo que yo quisiera. O sea que fue como la cueva del 11 para vos y tu generación. Oval. Nunca mejor dicho. Así que esa es nuestra y entonces Ovaltín es un homenaje a ese espacio llamado Oval. Dale, te escuchamos con mucho interés. Dale. Música instrumental argentina. Qué lindo. Dejemos volar la imaginación, ojalá la llevemos un día al poder.
Carlos, es muy lindo para imaginar. Ahora, yo cambié, no salgo de lo épico y la fantasía, ¿no? Cuando pienso, le pongo imágenes posibles a tu música. Me alegra. La fantasía es un punto. Claro. Es un punto, ¿no? Sí, pienso que si el bueno de Paganini, que fue el violinista más virtuoso y el mayor compositor de su época para violín, escuchara esto diría, no, esto no es un violín. Es un ensamble, hay más de un instrumento. Estoy escuchando otras cosas. ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? Es verdad. O a lo mejor Paganini diría, ¿por qué no trajo a un chelista para hacer la otra parte? Claro, bueno. Pero el asunto es eso, suena como un ensamble de cosas. Cuando necesitas el violín común, ¿es un violín tenor? ¿Por eso este se llama barítono? El violín común es soprano. Es un instrumento soprano. Nadie le dice así, pero técnicamente es un instrumento soprano. Que es una voz femenina por excelencia. Y esta es un barítono que es una voz masculina por excelencia. ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas? Bueno, es una inquietud que tengo desde que empecé a tocar el violín, así que desde hace décadas, digamos, ya estamos grandes, arranqué como investigando esto que me enteré que existía a través de algunos violinistas que lo estaban usando. Vos sabés que nosotros empezamos el programa con una cortina musical de Jean-Luc Ponty, que es un famoso violinista eléctrico francés. Y una referencia para cualquiera que toque el violín eléctrico. Claro. Como conocido. No hay tantos, ¿no? Don Sugar Cane, este es... Muy bien. Suena de largos minutos, ¿no? El bueno de Ponty. Sí, Mirage se llama esto. Mirage se llama, sí, como un avión famoso. O como un espejismo en francés. O como un espejismo francés. Acá fue un avión que se usó en la Guerra de Malvinas, que usaron los ingleses en la Guerra de Malvinas. ¿Y no es más lindo un espejismo? Es mucho más lindo un espejismo que... La magia del avión no, pero que de un avión de guerra, seguro. Y a 80 años de Hiroshima tenemos que pensarlo así. Había otro que se llamaba Don Sugar Cane Harris, que era un estadounidense. Que con Frank Zappa. De Zappa. Después fue solista también y que tenía la característica que tocaba el violín de abajo como si fuera una guitarra eléctrica. Vos tocás el violín de parado. ¿Hay una diferencia de sonido en el cuerpo al tocar parado respecto a tocar sentado? Sí, lo que pasa es que a veces toco sentado porque hago algunas cosas con el violín así. Entonces es mejor a veces... Como si fuera una guitarra, ¿no? Toco un poco el violín así, a la chitarra se dice, porque todo en el violín se dice en italiano. Así todo que en italiano porque el violín, a la chitarra. ¿El violín lo desarrollaron exclusivamente los italianos? ¿Vino por ahí la mano? No sé si exclusivamente, pero son los artesanos florentinos, digamos, los que le dan la forma que hoy conocemos, ¿no? Porque su sonido parece incluir también la música de Oriente o de Medio Oriente. Sí, viste que hay parientes del violín en todo el mundo, aunque algunos tienen el mismo aspecto que este violín y otros no, pero son parientes por el hecho de que es un instrumento muy rudimentario, es una cuerda estirada y otra que lo frota. Ahí podés tocar como si fuera un cello también, recién lo tocaste como si fuera una guitarra. Sí, eso no lo hago porque no se me da muy bien, pero se podría, no hay ninguna buena razón para hacerlo. un mini cello, digamos, en este caso. Sami, ¿soñaste con ser violinista eléctrico o eso vino mucho después de ser violinista? Che, otra buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque nos pagan para eso, ¿no? Porque me sacás la foto, por eso son buenas preguntas. Digo, porque me sacás la foto, en el sentido de que en realidad lo raro en mi caso como violinista es que yo de entrada quería tocar violín eléctrico. Yo no arranqué diciendo, yo quiero tocar música clásica y después me fui para ahí. No, yo arranqué diciendo, quiero tocar el violín eléctrico. ¿Y qué habías escuchado de violín eléctrico que te impresionó? Bueno, a Ponty lo había escuchado y me interesaba mucho. Había escuchado a Shankar, a Shankar, sí, L. Shankar, sí. Lakshminaranaya Shankar se llama. Y había escuchado a Eddie Jobson, no sé si lo van a conocer a Eddie Jobson, no fue tan conocido, tenía una banda que se llamaba UK, United Kingdom. Perdón, Shankar fue el que vino con Peter Gabriel a Argentina y fue capturado por Charly García y terminó grabando con Charly García No me verás en el subte, ¿no? Exactamente. Recuerdo porque fui a hacer una entrevista con Charly García cuando estaba grabando ese disco. Y en el piso del estudio Ion había 5 o 6 personas y en el piso, a un costado, como una persona en situación de calle que duerme en un banco, había alguien durmiendo. Y dije, ¿y esto qué pasó? No, este es Shankar, me dijo Charly. Este señor que suena acá. Vino con Peter Gabriel a Amnistía Internacional, lo capturamos, lo trajimos al estudio, bueno, y está grabando con nosotros.
Se ve que la dosis de diversión había sido alta previamente, porque durante las 2 horas que estuvimos allá y permaneció como una bolsa durmiendo ahí. En un momento lo despertaron y tocaba ahí en los estudios John, este señor así. O sea, el músico que a vos te influyó, mirá. Bueno, Shankar tiene un disco que se llama Who's to Know, que en inglés sería algo así como Quién sabe. Es tremendo, las 2 caras instrumentales, es música tradicional de la India, pero pasada al violín eléctrico, es una tremendez total. Aprovecho así para, si hay melómanos, conozcan ese disco de Shankar que se llama Who's to Know. No lo confundan con Ravi Shankar, el intérprete de Sítara, el mismo apellido, el de la India, el de Bengala Libre, de claro, la relación con Harrison. Es un apellido muy tradicional en la India y es una familia de músicos. Sammy, vos que sos un capo en la improvisación y sos un músico moderno, si pudiéramos hacerte cumplir el sueño de tocar con Shankar, nosotros disparamos No me verás en el subte, la versión de Charlie con Shankar, y vos tocás un poquito arriba. ¿Hacemos radio así? Si no les parece un sacrilegio. No, al contrario, nos parece el lujo que la radio puede darse. Ya que lo mencionaste vos. Vamos.
genial la experiencia. Qué linda experiencia, realmente me hizo viajar por subterfugios como un poco el Schmidt Ocean, ¿eh? De verdad, ¿vieron? Cuando decimos que a veces se puede tratar de una experiencia, claro, contamos con la base de la genialidad de Charly García, ¿no? Y sí. Digamos, si este tema pudiéramos considerarlo una obra y ver lo que tiene de música de la India, lo que tiene de música de Japón, la cantidad de sensaciones que va creando a lo largo de la canción, sería imposible, ¿no?, terminar de decodificarlo todo. Uno trata de ser respetuoso cuando improvisa, Sí. de no ser invasivo, ¿no? De agregar algo y no tocar de más. Si Charly estuviera, no hacerse el Paganini, claro, si Charly estuviera escuchando y te escuchase tocar así sobre lo que ya está grabado, diría, lo quiero en mi próximo concierto, si es que hay un próximo concierto de Charly. Así que yo toqué con Charly. Sí, sí, lo tuve sé. una experiencia muy hermosa que, ya que lo estamos nombrando, la quiero traer. Era una jam. Charly tocaba algunos días, algunas noches en un lugar llamado Planeta Júpiter, un boliche que estaba ahí cerca de su casa, a 2 cuadras de su casa. Él aparecía a las 3, 4 de la mañana, un martes, un miércoles, un jueves, y tocaba. Y yo estaba ahí, y entonces me subí a tocar con los chicos que hacían la base, que son los 2 Sebastianes, Sebastián Volco y Sebastián Rosenfeld. Me invitaron y estaba Charly, hicimos 10 temas juntos. Charly, como siempre, corta el tema por la mitad, dice, ahora pasamos a otro, ahora... Y a veces no dice nada y arranca con uno de Prince, pero después se va uno de King Crimson y después, bueno, todo así. Y cuando nos bajamos del escenario me abrazó, cosa que ya es mucho. Charly no toca a la gente ni quiere que lo toquen. Un montón. No toquen, no quiero que me toquen. Me abrazó y me dijo, pibe, ojalá yo te vea disfrutar siempre como te vi disfrutar hoy. Qué bueno, ¿no? Dije, chau, ya está, esto es lo que me tengo que llevar. Esto es disfrutar. Estamos con Sami Abadi, pasó por nuestro programa, muchísimas gracias por eso, estamos escuchándolo. Gracias, Sami. Va a tocar en Nave Alquimia este sábado 9, el jueves 14 en Rondeman con Romanzas Sefaradíes, compartiendo la noche con Templars, el viernes 15 en Doom Park, el sábado 16, la fecha que ya mencionamos, con el colectivo Loro Negro, Miyagi Lamardo y Ramiro Larraín en el blanco, el domingo 24 en el ciclo Caos Organizado, un festival de instrumentos clásicos expandidos a través de medios electrónicos con 5 sets solistas. Habrá arpa y electrónica, flauta y electrónica, clarinete y electrónica, violín y electrónica, en su caso abre ETM, es decir, una agenda recontra completa y llena de asuntos por venir. Ha tocado en América Latina, en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Un placer que hayas venido al programa y poder hacer un paréntesis en la vida, ¿no? Un placer estar acá, cuando quieran saben que cuentan conmigo. Gracias, Bien. Sami. Iremos entonces al show. Y el resto, pongámoslo de acá. Imaginemos la música también. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. Las Madres de Plaza de Mayo te invitan a sus cursos de formación abiertos a toda la comunidad. Historia, comunicación, lutería, derecho, movimientos sociales y mucho más. Para descubrir nuevas pasiones e intereses, para construir conocimiento colectivo, anótate. Los primeros cursos arrancan en agosto y se renuevan mensualmente. Precios populares. Para más información, manda un correo a contactounidelasmadres@gmail.com o ingresa a www.madres.org. Las madres siguen resistiendo porque educar es combatir. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:30, después de la experiencia Sami Abadi aquí en el estudio de la radio. Alta experiencia sensorial, ¿eh? Qué lindo poder escuchar, Carlos, un violín a vivo, pero sobre todo cerrar los ojos y viajar por esa musicalidad tan profunda y tan nuestra también. Es verdad. Nos vamos a otra experiencia.
la está esperando Rodrigo Noya. Bueno, es así, Carlos, que le damos la bienvenida a Rodrigo Noya porque el 13 de agosto a las 20 horas en el Teatro Multitabarís en Avenida Corrientes 831 estrena El Secreto junto a un elencazo que está conformado por Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari. Es una obra dirigida por Manuel González Gil y El Secreto invita al espectador a preguntarse cuál es tu secreto y si te descubren. Hola Rodrigo Noya, Marina Glesser te da la bienvenida junto a Carlos Polimeni en AM530, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto volver a saludarte, Rodrigo, después de tanto tiempo. Creo que no nos vimos hace mucho, pero nos vimos en una proyección de Valentín, sí. ¿Te acordás? Sí, por supuesto, sí, nos vimos que era para una charla para unos chicos que estaban estudiando cine, si no me equivoco, ¿no? Nos vimos ahí. Exactamente, dimos una charla para unos pibes y pibas de una escuela de formación secundaria que estaban haciendo un taller de cine. Si te parece, para la audiencia de la M530 Somos Radio, que está ahora en el stream, le pasamos un pedacito de Valentín, así te ubican porque solamente te escuchan, ¿te parece? Por supuesto, por supuesto. Y escuchamos en la radio también. Yo voy a una escuela que se llama Bernasconi. Es una de las escuelas más grandes del país. Y eso que es gratis, se paga la cooperadora nada más. El asunto es que este tipo Bernasconi, cuando murió, dejó toda su plata como herencia para construir una escuela. Y hay un cuadro enorme de San Martín que trajeron de París, que yo en todos los recreos me escapo a verlo. Suave coma, tan blando por fuera, que se diría todo. Este año me tocó una señorita que es un bombonazo. La verdad no me puedo quejar. Y a veces me distraigo. Me quedo pensando que podría ser novia de mi papá, ¿no es cierto? Porque aquel me presenta cada cosa, siempre con eso de la posibilidad que puede ser mi mamá, ¿vieron? Bueno, ahí estábamos, Rodrigo, juntos en la Bernasconi. Cuántos recuerdos, qué lindo. Sí, hermoso, hermoso. La verdad que Valentín siempre me trae lindos recuerdos. Una película hermosa que siempre agradezco haber podido formar parte. Qué lindo, bueno, el mismísimo Valentín dice que formó parte de Valentín. Es lindo cuando un actor tiene esa humildad de saber que es un trabajo colectivo siempre lo que nos lleva a poder generar un proyecto y a poder dar un oriente de futuro. En este sentido, subís a las tablas con El Secreto junto a nada más ni nada menos que Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari, que ya te pido que les mandes un beso a cada uno. ¿Cómo fue esta experiencia junto a Manuel González Gil y estos actorazos que componen El Secreto, que se estrena ahora nomás el 13 de agosto? Bueno, la verdad que cuando te llegan proyectos así con esos actores es difícil no ilusionarse, y a nosotros, poner a mí que amo actuar, poder formar parte de un proyecto así también es súper lindo. Aprender todos los días de ello, con una obra, con una comedia, con un texto espectacular sobre, bueno, una situación familiar que termina desencadenando en un secreto que se termina develando de una manera inesperada, ¿no? Y un poco toca ese tema la obra, ¿no? Esos secretos que se guardan en familia y después de muchos años se salen a la luz y uno entra en el debate eso de si vale la pena contar un secreto después de tantos años, si lo guardaste más de 20, 30 años, si es necesario, si uno puede vivir con ese secreto adentro y cuánto daño le hace. Todo esto tocado un poco con humor, pero también tiene partes, yo la definiría como una comedia dramática, donde vamos pasando por distintos estados y obviamente protagonizada por dos grandes, dos leyendas de la actuación argentina como Gerardo Romano y Ana María Picchio, y bueno, obviamente una excelente actriz que me toca compartir una dupla más cercana en edad con Gabriela Sari, que bueno, nuestro rol es acompañar y llevar esta comedia dramática lo mejor posible. Rodrigo, ahora sos un treintañero, ahora sos padre, ahora sos lo que se llama un adulto. ¿Te fue difícil crecer siendo una celebridad, ser un niño célebre y crecer con el San Benito que casi todo el mundo te conocía? Y es difícil, yo creo, más que crecer, pasar la barrera, ¿no? Del niño
actor quizás a poder desenvolverte como un actor adulto, quizá como bien vos dijiste, porque a ver, uno de niño tiene como una frescura y una naturalidad que lo acompañan, y un poco como que después de grande tenés que demostrar, digamos, un poco más de herramientas, como dejas de ser el nene tierno, ¿no? Y te juzgan, digamos, quizás con una vara un poco más justa con respecto a lo que es tu actuación, tu trabajo. Entonces, romper esa barrera y también romper la barrera de la imagen con la que a uno lo tienen. Claro, el chico... muchos me siguen viendo como un niño. En tu caso, el chico celoso de su propia hermana, Agustina se llamaba, ¿no? Totalmente, sí, de mi hermana Agustina. Bueno, yo cuando hablo de agrandaditos, que era el niño celoso, muchos se asombran de la cantidad de años que pasaron, porque pasaron 26 años. Yo siempre digo que para mí a la gente, totalmente, ¿viste? Y para mí a la gente le pasa un poco que le cuesta que le muestren que el tiempo pasó. ¿Se entiende? Digo, claro, sí, claro. Claro. No le gusta a la gente ver que pasaron tantos años, que la vida continúa, digamos, ¿no? Como que yo dejé de ser niño, como que algo les toca, como que la vida pasa, ¿no? Quédate siendo niño, te quieren pulgarcito por siempre, claro. Que linkeo un poco. Claro, porque sí, totalmente, porque al yo quedarme niño, un poco es como que el tiempo no pasa para ellos también, me parece, ¿no? Como que hay algo de ahí con respecto al tiempo. Rodrigo, es lindo escucharte en esta añoranza de ese niño celoso y también el personaje de Valentín y lo lúcido y brillante que eras también en tu infancia, y supongo que seguís siendo, porque uno no cambia demasiado la esencia de los niños que fuimos y supimos ser, según el respeto de cuánto uno le tenga a ese niño o niña que fuimos. Y un poco lo linkeo esto de que la gente niega un poco la historia, el pasado, quiere detener en el recuerdo para no ver que el tiempo pasa, la revelación de un secreto, y vuelvo a la obra que dirige Manuel González Gil con este autor francés de comedia dramática, en donde la verdad es una cosa pesada, densa, como que por ahí no es tangible, pero tiene volumen, que siempre se hace como un lugar o tiene una fuerza para salir a la luz y develarse. ¿No te parece que eso sucede con los secretos? ¿Sí? Totalmente. Qué linda descripción hiciste, porque es real, porque sucede en la obra, sin spoilear mucho, que la verdad duele, pesa, como decís vos, pero también genera alivio, claro, si sale, ¿no? Porque la persona que cuenta esa verdad se saca un mochilón terrible, y obviamente, bueno, después uno tiene que combatir y luchar con todo lo que viene después de sacar un secreto o una verdad a la luz. Pero también tiene esa balanza de que, bueno, te sacaste un peso enorme de encima, ahora hay que luchar con esto, pero hay una cosa de densidad que aflojó, ¿no? Como que te quitaste eso. Sí, también una aportación de sanación o sanadora al ser la llave de una puerta que abre, algo como que vos bien decís, sale después de haber estado como sostenida en esa presión que ejerce el ocultamiento de esa verdad, ¿no? Que por eso digo que en una cuestión cuántica, sin spoilear, como vos bien decís, esa fuerza intrínseca está en la dinámica de que esas verdades por su propio peso caen de maduro y salen a la luz, y por eso la memoria, la justicia y también en ese sentido los tres pilares tienen una correlación de fuerza entre sí, como vos bien decís, se aliviana y uno tiene que afrontar lo 100%. lo que esa verdad abrió, o esa llave que es la verdad, para salir más livianos y más sanos, más saludables hacia la vida, y a esa historia, esa memoria que a uno con la que se debe amigar en algún momento, porque la verdad, si hay algo que no tiene es remedio. Pero lo que te quería preguntar es, Gerardo Romano y Ana María Picchio son, como vos bien decías, dos grandes valores actorales de nuestra cultura nacional. Les tengo grande aprecio porque son grandes compañeros, pero uno también, vos que has hecho esta película con Carmen Maura y que has hecho cine de la vieja escuela y que ahora te toca hacer esta experiencia, ¿hay algo que ponderás en el valor de la gente que es más grande, que bueno, que uno a los mayores los trata con respeto y los cuida y trata de aprender de ellos desde un valor de algo de que son superiores por la experiencia, ¿no? Totalmente. Mirá, me ha tocado trabajar con increíbles actores, como decís vos,
y lo que más rescato cuando te toca interpretar algo con ellos es observarlos y la verdad, justamente, mira, hablando de cómo todo se conecta, pero la verdad con la que ellos eligen actuar y contar lo que tienen que contar, ¿no? Se fijan mucho en la verdad, están muy parados sobre la verdad, sobre qué les sucede, el tiempo que les lleva a determinar lo que le sucede al personaje. Creo yo que eso es lo más lindo de observar, y esa esencia de actuación, de fijarse, de tenerle respeto, digamos, a la profundidad de lo que cada uno de sus personajes quiere decir y quiere contar. Nada está como librado al azar, que muchas veces vivimos en una era un poco más ansiosa, un poco más de todo lo inmediato, ¿no? Porque también, bueno, no lo dan un poco masticado así, pero creo yo que cuando te vas al teatro, que todavía tiene esa cosa de los ensayos y de hacerlo con una cosa un poco más artesanal, folclórica, digamos, sí, más artesanal totalmente, tenés la posibilidad de trabajarlo de un modo, de tomarte tu tiempo, de que cada texto, por más que después decís, pero esto la gente lo va a ver con la profundidad que lo ve un actor, en algún lado sale, por algún lado brota, o sea, todo lo que yo internamente le intente meter al personaje, y después lo diga en un texto, más allá de que a vos te parezca que por ahí es demasiado pretencioso lo que hago, yo siento que por algún lado se nota esa cosa que termina generándose orgánicamente, siento. Qué lindo lo que decís, es lindo escucharte porque siempre que hablamos de teatro se puede traspolar a muchas cuestiones sociales, ¿no? A la política, a la vocación de enseñanza, a cómo uno hace una operación en un ámbito profesional de la salud, ¿no? Como esa organicidad, esa verdad, esa meticulosidad en la profundidad de lo que vamos construyendo en función de lo que interpretamos y cómo eso lo llevamos a la acción en todos los ámbitos se puede trasladar en cómo uno le pone el apasionamiento y la propia veracidad de eso que cuando conversamos desde el principio hoy decías, yo amo actuar. Se nota que además actuar, seguramente mucha gente va a querer ir a ver El Secreto a partir de este 13 de agosto en el Teatro Multitabarís en Corrientes 831 a las 20 horas. Con quien actúas es con Gabriela Azari, Gerardo Romano y Ana María Picchio. Rodrigo, ¿algo más que quieras contarnos de González Gil, de Manuel González Gil, o del teatro, o de esta nueva propuesta actoral? No, los esperamos a todos, que se vengan a divertir y a vivir un lindo momento con nosotros. La estamos ensayando y preparando con mucho amor, así que los esperamos. Y gracias a ustedes por el espacio. Un gran beso, Rodrigo Noya, fue un gusto saludarte, ¿eh? Un beso grande, igualmente. Chau, éxitos. Chau. Bueno, amados Ana María Picchio y Gerardo Romano, supongo que los artistas argentinos están recibiendo reciprocidad con su público porque a los teatros les está yendo bien, así que les auguro una gran temporada al Secreto de Manuel González Gil, porque tiene, además de un elencazo, seguramente un gran texto de este francés que se llama Eric Assou. Y qué bueno que laburen los grandes también, ¿no? Vieron que hay muchos actores que dicen, yo llegué a una edad que ya no hay papeles para mí. No, hay que trabajar, Carlos, porque los actores también no son millonarios y tienen que sobrevivir. Sin lugar a dudas. 15:44, nos vamos para volver, como siempre. Somos Radio AM530. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad
siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y este momento, 15:46 ahora, nos parece un buen momento para presentar a nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, el primero que empezó a hablar en público de la batalla cultural, Florial Gorini, para que su voz y su reflexión nos ayuden a pensar. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tratamos de seguir la inspiración de Florial Gorini, pensar y reflexionar en estas cuestiones de carácter cultural políticos, ¿no? Yo creo que resulta interesante ubicar este tema de los miércoles, no todos, porque el Parlamento no se reúne todos los miércoles, pero sí muchos de ellos. En cambio, la protesta de los jubilados sí es permanente. Por lo tanto, ahí hay una combinación interesante a registrar entre el debate y las consecuencias legislativas de las reuniones parlamentarias y la presencia de los jubilados y muchos otros que se solidarizan con ellos en la calle, y esta, yo diría, represión que ya se ha instalado. Consecuentemente, todo eso se va transformando en una especie de emblema, ¿no? Lo de fondo, creo yo, es que hay una voluntad política de un lado del gobierno nacional y muy particularmente el presidente de restringir o directamente negar el rol del Parlamento en el marco del sistema democrático. No olvidar, Carlos, que cuando asumió el presidente de la Nación se salió del Congreso e hizo su primer discurso de espaldas al Parlamento, como símbolo de que lo negaba al Parlamento, y después dijo que era un nido de ratas. Por lo tanto, las sesiones del Parlamento, que son una expresión del sistema democrático argentino, con todas las imperfecciones que por supuesto puede tener, creo que es un hecho determinante. Y precisamente 15 días atrás, la sesión del Senado de la Nación, que fijó 7 leyes, todas a favor de núcleos sociales en crisis, universidad, el Garrahan, la emergencia pediátrica, el subsidio por la catástrofe de Bahía Blanca, las jubilaciones, la moratoria, creo que precisamente lo recoloca en un punto importante de la democracia y de la política. Bien, creo que por ahí entonces pasa este tema de conjugar la vigencia del Parlamento con la lucha social como un polo, y por el otro lado está el polo del gobierno de la ultraderecha, que se propone a una reprimirla y a otra negarle. Por último, diría que la decisión del presidente de vetar todo no es el uso de la facultad constitucional del veto, eso tendría que ser un elemento excepcional. Acá el presidente está planteando veto todo, con lo cual tendríamos un Parlamento que solo no se veta lo que promulga el presidente. Bien, este es el tema que quería comentar. Con gusto. Con tu experiencia de más de 4 años de parlamentario, fuiste diputado nacional durante 4 años, ¿no? Me parece que aquí lo que está en juego es el sentido de la democracia. Los poderes independientes, los diputados hacen su trabajo, la justicia hace el propio y el poder ejecutivo un tercero, y son pares, y aquí nos estamos dando cuenta del espíritu dictatorial de alguien elegido democráticamente, que si fuera por él anularía completamente la actividad parlamentaria al menos. Así es, y a eso le sumás que el otro poder del Estado, que es la Corte Suprema, que es la justicia, también
está inficionado por los poderes fácticos, particularmente empresarios y políticos, más que nada el macrismo, realmente tenemos una democracia muy pero muy comprometida, y las grandes mayorías son las que necesitan de la democracia, para desde ahí, con la lucha social y con el funcionamiento del sistema, intentar mejorar la vida de las grandes mayorías precisamente. Así que es un tema central que vale la pena que lo debatamos. Es verdad, el premier israelí Netanyahu ha informado extraoficialmente que en septiembre vendría a la Argentina a apoyar al gobierno de Javier Milei y agradecerle sus deferencias para con las empresas israelíes. Tiene orden de captura internacional. No podría ir a ningún otro país del mundo, ha ido a Estados Unidos, sin que la justicia, ya que es independiente, proceda a apresarlo, cumpliendo una orden de la justicia internacional. Si viene a la Argentina y lo anuncia, es porque Milei le ha garantizado que ni él, ni la justicia, ni ningún juez van a hacer nada al respecto. Sí, veremos qué dice la sociedad argentina frente a este genocida, ¿no? Porque creo que de eso se trata. Las imágenes que ya vemos hace mucho tiempo sobre el genocidio sobre el pueblo de Gaza es monstruoso. Por momentos hacen recordar a viejos campos de concentración, toda una paradoja de la historia, que bueno, tiene que ver con este gobierno de ultraderecha de Israel, ¿no? Por eso también esperemos que la gran reserva democrática de la Argentina repudie a este personaje nefasto. Y que lo haga en las calles. Gracias, Juan Carlos. Chau, chau. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar. Nos vamos a las calles, ya que de ellas hablábamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el móvil 2 de la M530. Fabián Wallman, ¿en dónde estás, Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Me encuentro en el Congreso de la Nación, en el primer piso. Se está llevando adelante en el recinto una nueva sesión, en este caso por temas ligados fundamentalmente a la situación económica que ustedes charlaban con Juan Carlos Junio. Una cuestión tiene que ver con la recomposición del salario de los docentes universitarios y el presupuesto, y otra tiene que ver, y fundamental también, con el Garrahan. Está aquí al lado mío el doctor Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Bueno, Daniel, estamos en vivo para la 530, gracias por estos minutos. En primer lugar, consultarte por la sesión. Hay algunas voces que están diciendo que el gobierno pretende romper la sesión cuando se trata el tema del Garrahan. Bueno, ha sido una constante en las últimas sesiones que cuando se tocan algún tipo de tema, desde la presidencia de la Cámara se manda a hacer lío. Hagan lío, rompan, vociferen, la estrategia de presentar cuestiones de privilegio provocando que nosotros tengamos que responder. A mí hoy me agredieron, yo no dije, ni contesto. No hay que entrar en ese juego. Es una constante, tratar de romper la sesión. Yo creo que la sesión, por ahora, por lo que se ve, por el quórum que se consiguió, le digo, yo dije 140, me decían, ¿sos optimista? Creo que fueron 138, porque cuando se abrieron 135, pues se estaban sentando 2 o 3 más de los que iban a dar quórum. Así que tuvimos un quórum muy, muy cómodo, y creo que que tenemos buenas expectativas para la mayor parte de los temas que vamos a tocar hoy. Mientras esto sucede, bueno, ayer tuvimos una marcha en la cual las fuerzas de seguridad reprimieron lamentablemente al sector de discapacidad. Hoy están los jubilados también en la plaza. ¿Qué mirada sobre esta situación? Mira, a veces, uno mira no solo con preocupación, te tengo que decir con tristeza lo que está pasando, porque la verdad que, hasta cuando nosotros éramos pibes y decíamos, la maldad más grande, y le robaste el bastón al ciego, ¿no? Decíamos, una maldad más grande que esa no. La verdad que ven cómo reprimen a las personas con discapacidad, a los chicos con síndrome de Down, paran ahí, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Un presidente que habla de los cadáveres que tendría que haber en la calle tirado, esta cosa de la necrofilia, de la violencia verbal todo el tiempo, pero ya ajustarle a los discapacitados, pegarle, empujarlo, a los jubilados. Yo creo que el pueblo argentino va a reaccionar, y la mejor reacción es en las próximas elecciones empezar a decirle, Milei, por este camino no. Miren, más allá de dudas que puedan tener muchos argentinos o argentinas de un montón de cosas, vamos a la vida real, vamos a lo que te pasa diariamente. Nos está yendo mal,
70% del argentino está pasándola muy mal. Y otro 20% te diría que no la está pasando muy bien. Un 10% sí. Pero la mayoría están mal. Bueno, empecemos por lo menos a pensar que tenemos que poner un freno, y el freno es ahora en septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre en la Nacional, decirle: Milei, por este camino no va más, y hacérselo saber. Y la mejor manera es pegarle un reto, el reto a través de la urna, a través de los votos. Para cerrar, Daniel, gracias por estos minutos para la M530. Consultarte, hoy se cierran las alianzas en la provincia de Buenos Aires, hablaste de la campaña electoral, ¿cuál pensás que debe ser el discurso que debe llevar adelante, en este caso, Fuerza Patria? No, yo pienso primero que Fuerza Patria tiene que continuar unida en una misma propuesta electoral. Me parece que es lo mejor en este momento, en donde también vemos que del otro lado tienen muchos problemas, están peleando a muerte entre el presidente y la vicepresidenta, etcétera. Tenemos que aprovechar para expresar todas las necesidades que tiene el pueblo, y la consigna es la que te decía recién. Solo tenemos que ir a ponerle un freno a Milei y empezar a cambiar esta historia y empezar a recuperar el Parlamento, porque quizá logremos los 2/3 para muchos de estos votos, para ponerle un freno efectivo que haga que a la vida de los jubilados, a la vida de los discapacitados, a la industria, al trabajo, a la producción, a las exportaciones, a la agregación de valor, a la ciencia y la tecnología. Ese es el discurso nuestro. La verdad es que creo que está más claro que nunca. Alguien que te destruye la vida y alguien que por lo menos te está proponiendo, un sector que está proponiendo: rearmemos, sigue haciéndonos cargo de que hicimos macana, y que la vamos a corregir. Muchas gracias, Daniel. No, por favor, gracias. Bueno, Carlos. Sí, Fabián. Bueno, contarte entonces que todavía faltan un par de horas para que termine de tratarse el tema de la recuperación de todo lo que tiene que ver con las universidades. Va a haber lo que se llama un emplazamiento a la Comisión de Presupuestos que maneja José Luis Espert, y a la que le tiró, después de cerrar la llave, la tiró al río, como para que se active la acción, en particular sobre el tema que quieren los gobernadores, que es la modificación a las asignaciones del Tesoro Nacional y también el impuesto sobre el combustible, para que se accedan las provincias a parte de esos fondos. No habría tratamiento de la Comisión Libra. Hay algunas novedades sobre Libra. Contarte que recién hace un ratito salió un comunicado en el que esta persona, no sé si recordás, a Julián P. Sí. Bueno, no existe esa persona. La Casa Rosada dejó ingresar a una persona que no ingresó con ese nombre por migraciones, y que ni siquiera en la Interpol de Singapur reconocen como existente. Estas son novedades de último momento, me parece muy interesante en este contexto en el cual, bueno, se desarrolla una sesión en medio, ya te digo, con muchos diputados pensando en el cierre de alianzas y cómo de alguna manera se va a llevar adelante esto hoy a las 23:59 como último tiempo para acercarse a la justicia electoral y definir cómo se van a conformar las listas. Gracias, Fabián, abrazo. Abrazo. Terminamos el programa con cita con Ángeles Silvio Rodríguez, a 80 años de Hiroshima. Pensando que la humanidad debería aprender de los errores del pasado, que los países deberían aprender de los errores del pasado. En algunas cosas funciona así, en otras no tanto. Por eso la memoria, la verdad, la justicia, la batalla cultural han sido y son importantes. Nos encontramos mañana, Marina, aquí en la radio. Así es, nos encontramos mañana. Carlos, un placer, un gusto. Saludos a todos y a todas. Mañana va a ser, sí, claro, un jueves valiente. Ya viene Pablo Caruso con su equipo y vuelven las ideas. Quédate en la M530, vas a estar informado, pero además vas a poder pensar por vos mismo, no ser pensado por los otros.